Bueno, acomodamos por acá esto, que nos quede bien acomodadito. Perfecto. Buenos días para todos. Iniciamos nuestras reflexiones del día de hoy. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da. Es una nueva bendición poder estar compartiendo este tiempo, este espacio. Doy gracias por todos los que a esta hora se conectan, a esta hora pueden ingresar a esta red, y pues es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a Dios por sus bendiciones. Dios mío, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por darnos un día más, porque cada día que pasa es una oportunidad para poder reflexionar y darte gracias, Señor, porque si no fuera por tu misericordia, Señor, ya habríamos sido consumidos, Señor Padre Santo, que es por ti que podemos ver una nueva mañana, es por ti, Señor, que podemos ver una nueva esperanza. Es por ti, Señor, que podemos contemplar un nuevo día, un nuevo amanecer. Gracias, Señor, Padre Santo, porque has sido bueno y has tenido misericordia de nosotros, aun cuando nosotros hemos sido perversos. No hemos querido, Señor Padre, buscar tu rostro, sino por el contrario hemos hecho lo malo. Perdona, Señor, todo lo que no te agrada, Dios, y ayúdanos a entender todo esto que estamos viendo, Señor, que tu Espíritu, Señor, traiga convicción de pecado y justicia y juicio para todos aquellos que escuchan esta palabra en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente buenos días para todos los que a esta hora se conectan. Quería traer una pequeña reflexión antes de iniciar, y es la siguiente. Voy a leerles un himno del año 1919. Se llama La hermosa visión de la cruz. Dice: largos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor, y la sombra fatal de la senda que hollé puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió, y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel, me constriñe el amor de mi Rey. Peregrino que vais por el valle del mal, vuestra senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis, ven y ponla a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Qué hermosa reflexión en este himno, y es nuestra condición. Muchas veces andamos por el mundo sin consuelo, sin amor, andando una senda del mal, un camino malo, desagradando a Dios todo el tiempo. Y a veces tocamos fondo, y Dios permite que toquemos fondo para que le miremos a Él. ¿Y por qué utilizo el término tocar fondo? Yo estuve buscando acerca de quien escribió esta canción, y resulta que el señor, un señor de Guatemala llamado Raúl Mejía González, sufrió eso. Dice que el señor, fue un gran bohemio y lamentablemente se hundió en el alcoholismo hasta destruirse por completo. En esa lid contra el vicio encuentra la opción de la iglesia y se convierte a la religión evangélica. Esto lo dice el texto. Época en la que se dedica a escribir poesía cristiana. Era
El hombre era borracho, era bien borracho, era bien borracho y, y tenía su vida destruida hasta que encontró a Cristo. Y en ese encuentro con Cristo, su vida fue transformada. Miren el testimonio del Señor. Dice, corría a aquel lugar, a la iglesia cristiana. Sus puertas estaban abiertas como lo están siempre los brazos del Señor para todo el que le busca. Entré y conté al señor Guillermo Stanton lo que me pasaba. Él me dijo, aquí está usted con Jesús y donde manda Él, no manda Satanás. Sentí en mi corazón una confianza extraña. Estaba seguro. Me condujo a un cuarto y me invitó a orar. Y mientras oramos, yo oía la voz de los demonios que exclamaban, te has escapado, pero anda con cuidado porque no te dejaremos seguir. Yo salí de aquel lugar enteramente cambiado. Estaba a salvo. Esa tarde y esa noche pasé un poco mal de la cabeza, pero seguro de estar salvo. Al día siguiente había recuperado mi normalidad y fui, y soy y seré un testigo más de que el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo de nuestros días. Levanta a todos aquellos que creen en la sangre preciosa derramada en el Calvario. Dice en páginas anteriores que los demonios lo perseguían. Él sentía que los demonios lo perseguían precisamente por su tormento y por la bebida. La bebida lo había hecho volverse loco. Estaba loco y iba a la iglesia tradicional, pero no lo trataban de consolar, pero lo dice acá en lo que estoy leyendo que los demonios se reían de él. Pero fue y se encontró con Cristo. Y cuando se encontró con Cristo, trajo libertad. Así es para todos nosotros. Tal vez nosotros no estemos sintiendo que los demonios se nos ríen en la cabeza, así audiblemente pues, pero tenemos muchas cosas que nos atemorizan, de las cuales somos esclavos, miedos, inseguridades. Esta época se ha prestado para que la histeria colectiva genere mucho temor y muchos miedos, salgan a flote muchos vacíos. Tenemos un vacío de amor, nos ha hecho falta amor, nos ha hecho falta respeto, y esas cosas han hecho que nuestra alma se cargue y nuestro corazón se llene más de orgullo y no queramos saber nada de Dios porque el mundo nos desechó o el mundo nos hizo daño o lo que sea. Pero cuando Cristo viene, la escena cambia, como dice la canción, como dice el poema, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Lo dejo con este pensamiento y vamos a entrar en materia. Vamos a leer, seguimos leyendo nuestra reflexión acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Hoy vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. ¿Listo? Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo, como el de nosotros los pecadores, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte.
pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Mire qué interesante y pues qué categórico es Pablo al colocar dos conceptos bien importantes. Primero, uno que ya veíamos ayer, y es que ninguna condenación hay para los que pertenecen a Cristo, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque Cristo llevó el pecado que nosotros no éramos capaces de expiar, y Él logró esa expiación por nosotros. Dios mismo lo hizo, nosotros no podíamos hacerlo, las obras de la ley no lo podían hacer, y pues Cristo lo hizo. Cristo hizo esa obra. Y número dos, que que la naturaleza pecaminosa no es capaz de buscar a Dios. Todo aquel que piensa en las cosas de este mundo, en las cosas de la carne, otra frase que utiliza la carne, y cuando se refiere a carne se refiere a la naturaleza que no está conforme a Dios. El que vive dominado por eso, pues no puede buscar a Dios, ¿sí? Vive controlado por eso, es lo que utiliza, está dominado, ¿sí? Y sus pensamientos van en pos de eso. Entonces, estas dos ideas nos llevan finalmente a demostrar, o sea, la segunda, haciendo que sea consecuente la primera, nos llevan a demostrar que el único camino que hay para la salvación es Cristo, y es el único que nos puede llevar a caminar con el Señor. Entonces, desmenuzando un poco este pasaje, aquí me apoyo un poquito en mi ordenador. Desmenuzando este pasaje, dice la primera parte: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Amigo, amiga, solamente Cristo nos puede dar el poder para ser librados del pecado que lleva a la muerte. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo lo que es contrario a la naturaleza buena, santa y justa de Dios, y todo lo que es contrario a sus mandamientos, que son los que demuestran la naturaleza justa y santa de Dios. Eso es el pecado. ¿Dónde podemos evidenciar qué es pecado? En las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan qué es lo malo, qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces ahí dice: no matarás, no hurtarás,
no adulterarás, no codiciarás, y todo lo que se desprende de eso. Entonces vemos que el orgullo, la desobediencia, las malas palabras, los celos, los pleitos, la fornicación, el adulterio, las borracheras, todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual, la corrupción, el asesinato, el secuestro, el robo, el menosprecio hacia los demás, la impiedad, ser implacable, todo eso es pecado, todo, y todo eso nace del corazón humano. Incluso en los evangelios vemos que Jesús pone un ejemplo más alto, porque a veces creemos que cuando las cosas son de facto son las que son realmente pecado, y no solamente cuando son de facto, sino también, o sea, de hecho, sino también cuando están aquí en la mente. Entonces, si usted, por ejemplo, amigo, joven, que no es casado, pero usted se la pasa, usted es preso de la pornografía, o sea, se la pasa viendo porno, se la pasa o morboseando a las muchachas, ¿sí? O en su mente usted no puede ver una mujer porque la desviste de una vez con la mirada. Eso es pecado, man. Eso es pecado. Y eso nos confronta mucho a nosotros los hombres, por ejemplo, porque nosotros somos muy propensos a eso. En nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros los hombres somos muy propensos a codiciar las mujeres, estemos solteros o estemos casados. Para los casados, por ejemplo, también el pecado es eso, estar codiciando mujeres cuando usted ya tiene su esposa. Su esposa es a la única persona que usted debe mirar. No hay otras mujeres más y su contentamiento debe estar con ella, ¿cierto? Y eso nos lo revela la palabra. Y nos revela la palabra que todo eso que es pecado solamente nos lleva a la muerte espiritual. La muerte espiritual no es otra cosa que estar separados de Dios, totalmente separados. ¿Sí? Dice entonces el versículo 3, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Entonces, en nuestras propias fuerzas no podíamos salvarnos. Nosotros no podríamos salvarnos. No teníamos cómo. No teníamos cómo salvarnos, ¿cierto? Entonces, vino Cristo a tomar nuestro lugar. Vino Cristo y tomó y se hizo como nosotros. Vino Dios, se hizo hombre, ¿verdad? Y nos socorrió y nos dio salvación. Dice Hebreos capítulo 4, la carta a los Hebreos, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús puede compadecerse de todos nosotros porque Él fue como nosotros. La diferencia es que Él no pecó, ¿sí? Por eso dice que
envió a su hijo, a su propio hijo, en un cuerpo como el que nosotros pecadores tenemos. ¿Para qué? Para poder compadecerse de nosotros en nuestra debilidad. ¿Sí? Y en ese cuerpo sufrió todo el castigo que debíamos sufrir nosotros por causa de nuestros pecados y satisfizo la ira de Dios. ¿De acuerdo? En ese cuerpo. Ahora viene el versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Entonces, Pablo vuelve e introduce este concepto. Todo aquel que vive en su naturaleza pecaminosa, o sea, no vive conforme a la voluntad de Dios, no vive conforme a lo que Dios manda, es enemigo de Dios. Mire la palabra enemigo. No solamente es que simplemente ya me separé y listo y no quiero saber nada de Dios. No, sino es enemigo. O sea, más que alguien que ignora, es un enemigo y es un enemigo declarado. ¿Por qué utiliza esta palabra tan fuerte? Enemigo. Porque es que si usted y yo no obedecemos a Dios, estamos negando la bondad, negando la paciencia y la misericordia de Dios. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo cuando no conocemos a Dios. Negamos su bondad, negamos su misericordia, negamos su amor, negamos su santidad. Pensamos que Dios va a pasar por alto lo que hacemos. Pensamos que Dios es como ese papá bonachón que, ay no, sí, todos para acá y, ay bueno, sí, eso es un pecadillo, pero no pasa nada. Pensamos que Dios es como Papá Noel. Y no, Dios no es Papá Noel. Dios es Dios y es justo y es santo y no va a tener por inocente al culpable. Si su vida gira en torno a la droga, si su vida gira en torno al alcohol y no se arrepiente de eso, Dios lo va a tener por culpable, amigo. Dios lo puede sacar de eso. Dios lo puede sacar de eso si usted cree, si usted se arrepiente y deja eso atrás. Pero si usted persiste en seguir con eso y piensa que eso es lo que le da satisfacción a su vida, va a haber juicio. Porque Dios en este tiempo está pasando por alto llamando a los hombres al arrepentimiento. Pasa por alto las faltas llamándolos a arrepentimiento. O sea, la condición para pasar por alto las faltas es que usted y yo nos arrepintamos. Usted y yo dejemos de ser morbosos, de ser mentirosos, de ser contenciosos. ¿A qué me refiero con ser contencioso? Muchos somos de los que nos dicen cualquier cosa y ¡bah! De una vez. Estallamos como un polvorín, pues. Entonces nuestra mujer no nos puede decir nada, creo que ¡ah! ¿Qué le pasa? ¿Qué mando yo? Entonces tenemos un problema y de una vez, bueno, vamos a ver cuántos pares son 3 moscas, a ver, aquí vamos a emparejar a todos estos porque y a toda hora es a pelear, con un espíritu de pelea todo el tiempo, con los guantes ahí puestos y listos. No, a eso no nos ha llamado Dios. Y de eso debemos arrepentirnos por un espíritu de pelea, por un espíritu de estar queriendo imponer todo lo que nosotros decimos y hacemos. De imponer nuestra santa voluntad y dominar a todos, incluso con maltrato físico y verbal y emocional. ¿Sí? Cuando tú maltratas a tu esposa, cuando tú insultas a tu mamá o no la honras, eso es pecado. Amigo, amiga también, porque hay mujeres que maltratan a sus esposos. Eso es pecado.
El estar en los vicios es pecado. Y esa naturaleza pecaminosa lleva a la muerte. Y los vicios no solamente son el trago, el cigarrillo, las drogas, sino también pueden haber otro tipo de vicios que consumen el alma. El ser adicto a la televisión, el ser adicto a la pornografía, el ser adicto al dinero, a los deportes, a las aficiones. Esos también son vicios. Al juego. Cuando un hobby empieza a desplazar lo que verdaderamente importa, se convierte en un vicio. Cuando el hobby desplaza a tu familia, cuando el hobby desplaza todas tus actividades, y principalmente cuando el hobby desplaza a Dios como centro de atención, eso es pecado y se convierte en un vicio. Entonces, todo aquel que está dominado por el pecado piensa en el pecado, y el que es controlado por el pecado es conducido a la muerte segura. Es como un corderito llevado al matadero. Lo que está haciendo el pecado es poniendo como una cuerdita y jalándolo y jalándolo y jalándolo para llevarlo hacia el matadero, ¿sí? Pero le pone la cuerdita y no lo fuerza, sino es teniéndolo esclavo de las cosas que le agradan, que lo llevan a la muerte. Entonces le va poniendo comidita, 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 comidita. Entonces esa comidita le va alimentando su corazoncito y llevándolo hacia la muerte. Nosotros somos así como ese animalito que va siendo llevado hacia la muerte de una manera mansa, 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 alimentándonos de las cosas que deleitan nuestro corazón, nuestra humanidad, pero que no le agradan a Dios. Y eso nos está alejando, 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 alejando de Dios. ¿Cierto? Pero entonces, Pablo menciona que a través de Jesucristo nosotros somos hechos libres. Y al ser libres, viene el Espíritu de Dios a controlar nuestra vida. Y entonces el Espíritu de Dios nos empieza a atraer hacia las cosas de Dios. Y empezamos a cogerle gusto a las cosas de Dios. Obviamente la naturaleza pecaminosa jamás va a querer obedecer a Dios, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios viene, pero la naturaleza pecaminosa está ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La que dice en el versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa les incita a hacer. La naturaleza de pecado todo el tiempo va a jalar. Todo el tiempo va a jalar. Pero una cosa es cuando usted y yo somos dominados por eso, y otra cosa es cuando el Espíritu Santo toma el gobierno y ya te empieza a decir, oye, eso está mal, no lo hagas. Entonces ya usted decide si lo hace o no lo hace. Y como el Espíritu Santo lo atrae a usted va a decir, no, eso es malo, tal. Pero siempre va a estar ahí martillando eso. No quiere decir que si nosotros creemos en Cristo, entonces, santos alados, y nos salen alas y nos vamos para el cielo de una, no. Tenemos que vivir en este mundo, pero la diferencia es que el Espíritu Santo nos lo va a ayudar a vivir de una manera correcta. Correcta. Y al vivir de una manera correcta, somos adoptados por Dios y le podemos llamar Abba Padre. Abba Padre era una expresión que usaban los niños, los niños hebreos, ¿sí? Los niños del oriente, para decirle al papá, papito. Entonces cuando el hijo de uno se dice, ay, papi, tal cosa, papi, 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 eso es lo que significa Abba Padre, papi, una expresión de cercanía. Podemos tener una comunión con Dios, una comunión íntima con Dios. Pero apreciado amigo, apreciada amiga, para poder tener esto,
y poder participar de esto es necesario que usted y yo volvamos a Dios, que usted y yo nos arrepintamos. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mentalidad, cambio de opinión, ¿sí? Cambio de meta. Es cambiar la dirección y el curso de nuestras vidas. Eso significa arrepentimiento, ¿sí? Es dar un giro a nuestras vidas de 180 grados. Es volvernos hacia Dios. Es reconocer que por el camino que estamos andando, caminos de maldad, caminos de perversión, caminos que no le agradan a Dios, como vuelvo y repito, mentiras, adulterios, fornicaciones, borracheras, vicios. Es hacer un alto en el camino, poner nuestra mirada en Dios y decir, sí, esto que estoy haciendo me lleva a la perdición, me lleva al infierno. Voy derecho para el hueco. Voy a una velocidad vertiginosa hacia el abismo. Y solamente Dios me puede sacar. Y es hacer el giro de 180 grados y agarrar ese salvavidas que Dios está lanzando, que es Cristo. Y escapar, correr hacia Cristo. Es correr hacia Cristo. Es un cambio profundo. No es solamente como decir, ay sí, ay no, sí, esto está muy mal, no lo vuelvo a hacer. Y a los días otra vez. Significa un dolor, es un dolor profundo que se empieza a experimentar por hacer las cosas malas, por tener pensamientos malos, por vivir una vida en contra de un Dios amoroso y santo, por vivir una vida llena de orgullo, en donde pensamos que todo lo que construimos es lo que realmente importa. Y vuelvo y repito y soy reiterativo, tú puedes construir, asegurarte esta vida y puedes vivir esta vida con seguridad, pero cuando te mueras tú crees que tus posesiones, que tus amigos, que tus títulos, que tu prestigio te lo vas a llevar. Tus fiestas, tus deleites, tus aficiones, ¿te las vas a llevar contigo cuando te mueras? No nos vamos a llevar nada. Desnudos llegamos y desnudos nos vamos, porque hasta la ropa que nos van a poner en el cajón se va a podrir. Eso no la vamos a llevar. Y cuando lleguemos allá, ¿qué le vamos a decir a Dios? Vamos a decirle, Señor, yo creí en ti, creí en Cristo, creí que Cristo murió por mí, por mi horrible pecado, que yo debía haber muerto en lugar de Él, y sin embargo Él con amor murió por mí y después resucitó para darme vida. Creí en eso y por eso creo que puedo estar contigo en este momento, y el Señor te va a decir, sí, vas a estar conmigo porque creíste en Cristo y porque veo lo que Cristo hizo en ti. Porque Cristo te hizo justo y mi espíritu estuvo contigo, entonces ven. O por el contrario, cuando llegues le vas a decir, Dios, aquí estoy, yo sí tuve mis cositas ahí, pero yo no maté, yo no robé, yo de vez en cuando ayudé a alguien, yo acompañé a mi familia, yo fui un buen proveedor. Pero entonces Dios te va a decir, ¿y yo dónde estuve? Nunca me tuviste en cuenta, jamás. Tu vida no giraba en torno a mí, sino giraba en torno a tus esfuerzos. Primero eran tus aficiones, primero era tu familia.
La familia puede ser un ídolo. Ahí hago un paréntesis. La familia puede ser un ídolo. Tú no puedes venerar imágenes, pero puedes venerar a tu familia. Y tu familia ser más importante que buscar a Dios. Y eso es pecado. No estoy diciendo que descuides a tu familia, pero debes buscar a Dios para poder amar a tu familia. Cierro paréntesis. Entonces, ¿Dios qué te va a decir? Simplemente, tú no me escuchaste, tú no me tuviste en cuenta, entonces vete lejos de mí. Y el alma va a llorar por una eternidad, va a sufrir toda una eternidad, porque lo único que va a desear su alma y mi alma es estar con su Creador, porque para eso fuimos creados, para estar con nuestro Creador. Pero el pecado corrompió nuestra moralidad, corrompió nuestra moral, y por eso no deseamos estar con Dios en este tiempo, y solamente Cristo sobrenaturalmente a través de su gracia puede romper esas cadenas, esa esclavitud. Por eso es necesario arrepentirse del orgullo, de la soberbia, de no querer buscar a Dios y pensar que nuestros caminos son correctos, y vivir en nuestros placeres, vivir satisfaciendo nuestros placeres, vivir como el centro de nuestro mundo, satisfaciendo nuestro ego. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Amigos, amigas, es tiempo de que corramos a Cristo. Es tiempo de que empecemos a derribar, a bajar del altar nuestro ego, a bajarnos de ese trono. Bajémonos de ese trono en donde pensamos que controlando todo nosotros, todo está tranquilo, todo está en paz y está seguro, porque mire el ejemplo. Estamos encerrados. Usted que era aficionado al fútbol y vivía y se desvivía por el fútbol. No hay fútbol, ¿qué está haciendo? Se le acabó su mundo, man. Usted que era un workaholic, como lo llaman los gringos, un aficionado y al trabajo, viviendo 25 horas para el trabajo, y ahora que le toca quedarse en la casa, y que en muchos casos pues la restricción del trabajo se da precisamente porque en la casa, o sea, usted no puede estar 24 horas pegado, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Usted que era aficionado a hacer ejercicio, a salir a la calle a hacer ejercicio, o para irse al gimnasio, amigo, amiga, y ahora que está cerrado el gimnasio, ¿qué va a hacer? Ahora donde lo único que usted medio puede hacer es ir a hacer una cola a un supermercado 2 horas. Todos esos ídolos se están derrumbando. Entonces, lo voy a poner en estos términos. Dios nos está poniendo como la encerrona, ¿sí? Nos está empezando a quitar cosas y cosas y cosas y cosas, para ver si nosotros volvemos nuestra mirada a Dios y nos damos cuenta que dependemos sola y exclusivamente de su gracia, de su misericordia. Una alarmita. Amigo, amiga, piénsalo. Es tiempo, es hoy, aquí, ahora, donde estás tú y yo, donde estamos, aquí y ahora, es el tiempo de volver nuestros caminos a Dios. Es tiempo de escudriñar nuestros caminos. Como dice la Escritura. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado.
escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy. A lamentarnos por nuestro pecado, a un lamento profundo, a que nos duela, a que nos demos cuenta que Dios ha sido demasiado bueno con nosotros y nos ha dado todo, que es por su misericordia, por su infinita bondad, que hoy podemos tener una casa, podemos tener una familia, podemos tener aunque sea un pedazo de pan en la casa. Que aun cuando hemos caído presa de vicios, presa de actitudes, presa de errores, aun cuando hemos sido malos y perversos, aun cuando hemos sido presa de vicios como el alcohol, como las drogas, como la inmoralidad, cuando hemos hablado mal de otras personas, cuando hemos sido chismosos, cuando hemos sido mentirosos, cuando no hemos honrado a nuestra esposa, cuando hemos irrespetado a nuestros hijos. Aún con todo eso, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y eso debe llevarnos a nosotros a darnos cuenta que hemos obrado mal. Y que nuestro lamento sea por ese pecado de ser malos ante un Dios misericordioso y justo. Y que nos da la oportunidad en este tiempo de buscarle. Volvamos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos y busquémoslo a Él, en lamento, en arrepentimiento. Y al buscarlo a Él, Cristo se va a mostrar y el camino va a ser allanado. La cruz va a ser el camino para poder acercarnos a Él y decirle: papi, aquí estoy. Y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llevas a reconocer que bajo nuestra condición no somos capaces de vivir una vida nueva, pero que cuando tú haces la obra podemos vivir una vida nueva que te busca, que te agrada y que te sirve. Pero es necesario poder ver en nuestro corazón y reconocer que somos orgullosos, que hemos sido rebeldes, enemigos de Dios, y que necesitamos profundamente una transformación, un cambio de mente, un cambio de actitud total, con dolor, con profundo dolor en nuestra alma, con lamento. Te pedimos, Señor, que transforme nuestro corazón y nuestra vida y nos lleve, Señor, a vivir para ti, a vivir para tu gloria. Gracias, Señor, te damos en este tiempo. Gracias, Señor, Padre Santo, por bendecirnos. Gracias, Dios Padre Santo, por cuidar de nosotros. Gracias, Señor Dios, te alabamos y te damos gloria y honra, Padre Santo. Te adoramos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarme. Gracias por estar en este tiempo. Continuemos juntos reflexionando. Continuemos juntos en este tiempo mirando lo que Dios nos dice. Dios nos llama en estos tiempos al arrepentimiento. Dios nos llama en estos tiempos a que lo miremos a Él. A que lo miremos. Es un llamado
a que, como un campanazo diciendo, oigan, aquí estoy yo, vengan a mí, yo soy el que les puede traer paz, yo soy el que puede traer consuelo en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia. Vivan su vida para mí, no para ustedes, y van a encontrar vida. Dios nos está trayendo a eso, a que le busquemos a Él y a que el centro de nuestra vida sea Él. Amigos, gracias por acompañarme. Bendiciones.